Bueno, tuvimos que esperar mucho tiempo para esta nueva beta 4 de iOS 16, pero finalmente Apple la ha lanzado y en este video te estaré contando todos los cambios que he encontrado. Así que comencemos. Comencemos hablando de los cambios a la aplicación de mensajes de Apple, y es que ahora entonces tienes hasta un máximo de 2 minutos para poder borrar un mensaje. Así que si escribes un mensaje vas a poder dejar el dedo apretado y entonces seleccionar la opción de borrar ese mensaje, pero ahora tendrás hasta un máximo de 2 minutos para poder hacer eso. Otro cambio que también vimos en la parte de editar un mensaje, ahora tienes hasta un máximo de 15 minutos para poder editar un mensaje, pero lo bueno es que ahora vas a poder ver, si eres esa persona que recibe el mensaje editado, vas a poder ver hasta un máximo de las 5 cambios, ya que solamente se va a poder editar un mensaje hasta un máximo de 5 veces, pero lo bueno es que vas a poder ver todo el historial de ese mensaje editado que recibiste. Otro cambio que trae esta beta 4 de iOS 16 es que entonces le permitirá a los desarrolladores comenzar a integrar la función de actividades en vivo, así como tenemos aquí en la parte del reproductor de música, que son entonces estos widgets interactivos que estarán constantemente en la pantalla de bloqueo. Aquí ya por lo menos de forma inicial Apple incluye el de la música y también incluye el del temporizador, el de un timer, para que entonces puedas ver constantemente cómo es que va el tiempo. Pues entonces Apple ahora le está dando a los desarrolladores esta herramienta para que las personas puedan crear el suyo, como por ejemplo como vimos en la presentación de la compañía, uno sobre Uber, sobre Nike, para que puedas ver cómo vas corriendo, uno también sobre el puntaje de un juego deportivo, como un juego de baloncesto, como estás viendo aquí. Así que sin duda alguna es sobre la oportunidad para que entonces esa función llegue prontamente, aunque ya la compañía mencionó que no estará llegando cuando iOS 16 llegue de forma oficial. Si vamos a la pantalla de bloqueo, Apple sigue modificando cómo es que funciona la misma, ya que por ejemplo si vamos a crear una nueva pantalla de bloqueo, cuando entonces seleccionamos aquí el botón de más para crear una, y por ejemplo digamos que queremos seleccionar por ejemplo una de estas de los aviones con los emojis, ahora entonces Apple te sugerirá que entonces comiences a colocar widgets directamente aquí en la pantalla de bloqueo, ya que entonces te aparecerá ese mensaje de agrega widget para que entonces puedas tocar aquí y comenzar entonces a añadir los diferentes widgets que estén disponibles. Una de mis funciones favoritas es poder crear diferentes pantallas de bloqueo para los diferentes enfoques que tengo activados en mi teléfono. Por ejemplo, ya seguramente ustedes vieron el de no molestar, tengo también uno enfocado en cuando voy a hacer compras, cuando voy al trabajo, cuando quiero estudiar, pero algo que me parece muy interesante que entonces trae esta nueva versión beta de iOS 16 es que entonces vas a poder dejar el dedo apretado en esa pantalla de bloqueo que esté asociada a un enfoque, como por ejemplo esta de sueño. Vas a poder dejar el dedo apretado aquí abajo donde dice sueño o el nombre de tu enfoque, y entonces desde aquí vas a entonces poder cambiar los diferentes enfoques para que los puedas apagar o modificar, etcétera, sin tener que ir al centro de control y entonces modificar ahí el enfoque. iOS 16 trajo la función de poder tener entonces las notificaciones que vayan desde abajo hacia arriba, pero entonces en esta nueva versión, esta beta 4, Apple hizo unos cambios en cómo es que se va a poder visualizar los cambios que estamos viendo en esta parte de las notificaciones, y es que antes no te parecía esta información exactamente de cómo es que se iban a ver las nuevas notificaciones, simplemente te mostraba cómo iban a ser, pero no te explicaba o te tenía una etiqueta diciéndote cómo es que va a funcionar. Pues entonces ahora vas a poder ver cómo es que va a funcionar este nuevo sistema de notificaciones. Tenemos aquí la parte de recuento, que entonces te va a colocar un número abajo con todas tus notificaciones, o apilar como usualmente lo teníamos antes de iOS 16, o la lista para que entonces tengas tus notificaciones todas en orden cronológico, mientras que entonces la de apilar pues entonces estará colocándola basada en la aplicación que reciba esa notificación. Otra parte que todavía sigue recibiendo cambios a cómo es que funciona es en la parte de poder personalizar la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio de tu teléfono, basándose entonces en el fondo de pantalla. Así que vamos entonces a ir directamente a eso. Vamos a crear una nueva pantalla de bloqueo para entonces puedas ver a lo que me refiero. Aquí vamos a coger por ejemplo la colección esta, ¿verdad? La icónica de este nuevo fondo de pantalla de iOS 16. Cuando entonces le doy listo, que quiero utilizar este fondo de pantalla, la aplicación me preguntará si quiero entonces personalizar o si quiero entonces tener el mismo fondo en la pantalla de inicio también. Vamos a decir aquí que quiero personalizar este fondo de pantalla de mi pantalla de inicio. Le doy aquí
y entonces ahora el teléfono me mostrará esta interfaz que sin duda alguna vimos algo similar anteriormente, pero ahora tenemos más opciones, como por ejemplo la de poder cambiar y escoger diferentes colores, o también escoger un gradiente. Puedo aquí darle entonces al botón para entonces escoger diferentes gradientes y entonces también obviamente personalizarlo, y cuando agarro también un color pues también puedo entrar aquí directamente y añadir directamente un color, o puedo entonces ir y seleccionar cualquier otra foto que quiera que esté en mi librería de fotos. O la parte más importante es que cuando entonces estoy aquí en el fondo de pantalla puedo apretar el botón aquí de blur o poder entonces borroso, para que entonces cuando vuelva a mi pantalla de inicio pues entonces la parte de las etiquetas de las aplicaciones se puedan leer con mayor facilidad. Así que eso sin duda alguna te ayudará a quizás añadir un fondo de pantalla con muchos diseños en tu pantalla de bloqueo, pero tener un fondo de pantalla más fácil de leer cuando entonces lo tienes en la pantalla de inicio. Como ya estamos en la beta 4, no estaremos viendo grandes cambios llegar a estas versiones beta, pero por ejemplo si vamos a la aplicación de clima y tocamos entonces la fecha por ejemplo de un próximo día, ahora el teléfono nos dirá cuál es la mínima y la máxima. Obviamente anteriormente teníamos unos puntos, pero ahora específicamente te dirá cuál es la mínima y cuál es la máxima, por ejemplo la temperatura, para que puedas saber exactamente qué estará pasando el próximo día o la próxima semana. Como mencioné, estos próximos dos cambios no son tan grandes, pero vale la pena mencionar por lo menos este del App Store, y es que entonces cuando entras por primera vez a la tienda de aplicaciones vas a poder ver esta pantalla de inicio, que entonces todo esto no está traducido, así que perdonen que está en inglés, pero entonces te da la bienvenida y te dice que esta tienda de aplicaciones es un lugar seguro, verá, para poder descubrir aplicaciones y descargar juegos, etcétera. Y yo creo que esta pantalla de inicio del App Store es un poco para mitigar o bajar las tensiones que hay a nivel mundial con múltiples gobiernos diciendo que entonces regulen a Apple y que se permita más flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones. Así que yo creo que por esa razón fue que Apple hizo esto. Y el último cambio es que Apple también añadió una pantalla de bienvenida a la aplicación de notas, que desafortunadamente tampoco está traducida, pero aquí entonces la aplicación nos recuerda que ahora el iPhone tiene la función de notas rápidas, que entonces puedes crearla desde cualquier aplicación utilizando el botón de compartir, que también incluye nuevos sistemas de carpetas inteligentes para que puedas organizar de una manera mejor tus notas, y que entonces también puedes bloquear el acceso a tus diferentes notas utilizando entonces tu contraseña para que estén cifradas o encriptadas, y no te preocupes porque alguien puede acceder a esa información. Y con eso hemos llegado al final de este video. Como puedes ver, no tuvimos grandes cambios en esta beta 4, sin duda alguna sí vimos algunas cosas interesantes, pero como ya estamos a final de julio, seguramente no estaremos viendo ya grandes cambios, porque Apple sin duda alguna se debe estar enfocando en optimizar y prepararse para el lanzamiento de esta versión nueva de su sistema operativo, el cual seguramente estará llegando a mediados de septiembre, seguramente con el lanzamiento de los próximos teléfonos de Apple. Así que la compañía tiene más o menos un mes y medio para finalizar todo esto. Seguramente pudiéramos ver 2 betas más o 3 como mucho, pero no creo que veamos más de eso ni tantos grandes cambios. Pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te parecieron estos cambios, cuál de estos te llama la atención más, cuál es tu función favorita por ahora de iOS 16. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.